Muy buenas, como ya os dije en el vídeo anterior, os voy a ir subiendo explicaciones porque, como os dije antes, pues es mejor que estéis haciendo digamos, recibir la explicación más o menos cuando estéis haciendo las actividades, porque si no al final se va a olvidar todo y demás. De todas maneras, mi idea es que el profesor que se incorpore o lo explique o lo vaya explicando, y si no se incorpora y tal, pues en cuanto yo lo haga, pues hacemos un repasillo general y así ya pues no hay problema. Pero os voy a ir planteando algún tipo de actividad y ya os mandaré a lo mejor algún mensajito a algunos alumnos en particular que vea que tiene peor en la nota de actividades para que me lo podáis subiendo. Por eso, es decir, me hacéis una foto de las actividades que vaya diciendo y yo voy mejorando la nota para que luego la evaluación no tengáis problemas. Recordad que es el 20% de la nota. Bueno, vamos a empezar por donde nos quedamos, que era... concretamente habíamos visto un poco la gimnosperma, la angiosperma, y lo primero que os voy a proponer que me hagáis en el cuaderno, eso sí será como deberes porque tenéis que hacerlo en clase, es que escuchéis este vídeo y respondáis a esta pregunta. Explain how plants obtain the nutrients indicates where they enter and when it's formed. Bien, vamos a empezar. La parte que os voy a explicar hoy va a ser la función de nutrición y la función de relación. Parte de lo que os voy a explicar ya lo vimos en temas anteriores, porque cuando vimos un poco las funciones de nutrición de las plantas, ya sabéis que son autótrofas, eso quiere decir que obtienen sus propios nutrientes a partir de nutrientes inorgánicos, ¿vale? Y también sabéis que ese proceso se llama fotosíntesis y que, como vimos también en el principio del tema, en las plantas superiores, esto se realiza en la hoja, ¿vale? La hoja y las partes verdes, es decir, donde hay cloroplastos, que son los orgánulos celulares que contienen la clorofila y que se encargan de este proceso. Y que, bueno, a partir del agua y las sales minerales, que luego veremos que le llega a través de las raíces por los conductos que también hablamos, que se llama el xilema, el dióxido de carbono le llega a través de la hoja por unos pequeños orificios que se abren y se cierran, que se llaman estomas, y una vez que están en el interior de la hoja, gracias a la luz del sol, se transforman en esa materia orgánica que necesita la planta y se desprende oxígeno, ¿vale? Bueno, en la hoja también se realiza la transpiración, eso quiere decir que por las hojas también puede tomar agua. Vapor de agua, el agua de lluvia, el agua que hay en la atmósfera, o sea que también las hojas pueden tomar agua, pero la mayor parte la toma por la raíz y con las sales minerales disueltas. Sales minerales van con el agua, es decir, igual que si tú echas al agua sal y la disuelves, en el suelo hay sales minerales y se van disolviendo. Bien, como tenéis la presentación, ahí tenéis un vídeo explicativo que luego podéis ver en casa. Y aquí os quiero ver un poquito el proceso general. Entonces, digamos, por el proceso de la fotosíntesis, a la hoja le llega la luz solar, por la raíz entra el agua y las sales minerales, que se conoce como savia bruta, por los conductos del xilema va ascendiendo hasta la hoja. En la hoja toma el dióxido de carbono, ¿vale? Y ya en el cloroplasto, como hemos visto anteriormente, es donde se realiza el proceso de la fotosíntesis. ¿Problema? Bueno, pues que esos nutrientes los necesita toda la planta. De hecho, pues el tallo crece, la raíz crece, e incluso hay muchas plantas que reservan los nutrientes en la raíz, o sea que bajan muchos nutrientes que la planta no está utilizando. ¿Cómo lo hace? Pues esos nutrientes bajan por otro conducto que se llama floema y así llega a las células de la raíz o del tallo. Bien, recopilando un poquito.
a la savia bruta es el agua de las semineras que toma por las raíces que llega a la hoja, asciende de la raíz a la hoja, como he dicho, por los tallos del xilema, se escribe con X, xilema. Y en la hoja se hace la fotosíntesis y se transforma en nutrientes. A esos nutrientes se les llama savia elaborada, que son las sustancias orgánicas que se han fabricado en la fotosíntesis. Y desde ahí, por los otros conductos diferentes, que se llama floema, bajaría o iría al resto de la planta. Aquí tenéis un poquito el esquema, el resumen, explicando todo. Otro aspecto más importante, muy importante, que también vimos, bueno, la planta utiliza esos nutrientes para la energía que necesita para crecer, para cubrir sus funciones vitales. Eso ocurría en cualquier célula de la planta. Esto no tiene por qué ser en la hoja, porque las plantas, digamos, necesitan energía en todas sus partes. Entonces, había otro orgánulo, que lo tienen todos los organismos eucariotas, que se llama mitocondria. La glucosa que se ha fabricado en la fotosíntesis o que ha llegado a la raíz o a otra parte de la planta a través de la savia elaborada, penetra en esas mitocondrias. Esas mitocondrias necesitan oxígeno, por eso las plantas también respiran, necesitan oxígeno, y con la reacción de respiración celular obtiene la energía que la planta necesita y se desprende dióxido de carbono. En definitiva, la planta en la fotosíntesis necesita dióxido de carbono y desprende oxígeno para hacer la fotosíntesis, pero también hacen lo opuesto, es decir, cuando están utilizando la energía necesitan oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Esto de noche lo borráis, no me he dado cuenta. La planta respira durante todo el día. Es decir, es cierto que la fotosíntesis sí se realiza fundamentalmente por el día cuando necesita luz. Entonces, bueno, aquí sí lo ponen más claro, el tema de respiración lo hacen de día y de noche. Y la fotosíntesis, en principio, solo de día, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿O qué pensáis vosotros? Entonces, ¿por qué dicen que las plantas producen oxígeno que necesitamos nosotros? ¿Vale? Si ellas también consumen oxígeno, de eso ya hablamos. Pues mirad, al final la planta produce más fotosíntesis, realiza más fotosíntesis porque la planta en todo el crecimiento queda esa materia en ella misma y produce menos respiración. En definitiva, el cómputo general del oxígeno que produce es mayor que el que consume, ¿vale? Y igual con el dióxido de carbono. Es decir, consume más dióxido de carbono que elimina. Una pregunta que os voy a hacer y que luego lo plantearé, entonces, ¿por qué pensáis que son buenas las plantas para luchar contra el cambio climático? Recordad que el cambio climático se producía porque había más dióxido de carbono en la atmósfera de la cuenta. Entonces, las plantas, ¿qué tienen que ver en eso? Bien, ya hemos visto cómo se nutre, ¿vale? Pero recordar que en las funciones de nutrición también estaba la eliminación de todas aquellas sustancias que la planta no necesitaba. Y eso se llamaba excreción. Ya hemos hablado de la excreción, porque excretar es eliminar lo que la planta no necesita. La planta, cuando elimina al hacer la fotosíntesis ese oxígeno, realmente es excreción. Está eliminando sustancias que no necesita, ¿vale? Y aquí lo vemos en este esquema. Ese gas carbónico, ese dióxido de carbono, lo elimina por esos agujeritos que se llaman estomas que os he dicho anteriormente, ¿vale? Durante la respiración, la planta tiene que eliminar el oxígeno que produce, perdón, el dióxido de carbono que produce cuando respira, como nosotros. ¿Cómo lo elimina? A través también de esos poritos llamados estomas, o sea que en eso, a nivel celular se produce eso. Pero la planta también toma más agua de la que necesita, ¿de acuerdo? Y ese vapor de agua
que no necesita también lo excreta, lo elimina por los estomas. Y a veces en esa eliminación de agua puede también eliminar algunas sales minerales y algunas sustancias que la planta no necesite. Aquí en esta hoja podéis ver cómo ha precipitado, es decir, cómo se han formado esas sales que la planta está eliminando, ¿vale? Pero también tiene una forma de eliminar sustancias a través de los tallos y las raíces, y supongo que las conocéis. Hay plantas que cuando las partes producen una sustancia que vulgarmente llamamos leche, que se llama látex, la higuera, por ejemplo, pues aquí tenéis, y eso es una sustancia que está eliminando la planta que no necesita. O, por ejemplo, muchos árboles eliminan una sustancia que se conoce como resina a través del tronco, aquí la estáis viendo. Eso también es una forma de excretar a partir del tallo, ¿vale? Bien, no sé si sabéis que estas sustancias, bueno, muchas de ellas se aprovechan por el ser humano para fabricar determinadas sustancias. Os voy a plantear que busquéis información sobre eso, ¿vale? Para que se pueden aprovechar el látex y la resina. Luego lo pondré en las tareas. Bien, las tareas estas ya las he mandado para acá y esas se las hacéis en clase. Y la segunda parte que quiero explicar hoy es el punto 4 de las funciones vitales, ¿vale? Porque las plantas también se relacionan. Y la prueba está en que las plantas, se le caen las hojas en una época determinada, le salen las flores o los frutos en una época determinada, etcétera, etcétera. O sea que las plantas no, digamos, no responden a acciones anárquicas que no tienen nada que ver, porque todo lo hace en un periodo determinado. La forma en que lo hace, pues mirar, cuando llega a determinadas épocas del año, la planta produce unas sustancias gaseosas que se llaman fitohormonas o hormonas vegetales. De manera que cuando se producen, eso desencadena en la planta esa respuesta que puede iniciar la caída de la hoja en el otoño o la aparición de la nueva hoja en primavera junto con la floración, con la formación de las flores, o más tarde ya en torno al verano, ya depende de la planta, pues formarían el fruto. Entonces, ¿cómo la planta detecta que tiene que hacer ese tipo de acciones? Pues hay varios estímulos que hacen que la planta florezca o se caiga en la hoja. Por ejemplo, en otoño. En otoño las horas de sol son cada vez más cortas. Al periodo de luz que hay en los días concretos se llama fotoperiodo, es decir, periodo de luz. Cuando la planta detecta que el periodo de luz es más corto y además hace frío, porque claro, eso eliminado también, o sea, se inicia el frío, la planta empieza a desprender determinadas hormonas, no voy a decir el nombre porque no, aunque bueno, se llama ácido ascílico como tenéis ahí, pero bueno, es secundario que os patentáis ese nombre, pero sí que sepáis que hay una hormona que cuando ocurre eso, pues hace que la planta pierda, digamos, empieza la clorofila a degradarse. Eso hace que solo queden otros pigmentos, porque realmente la planta tiene varios pigmentos, pero al ir perdiendo la fuerza, la clorofila, se dejan ver otros que tienen otras tonalidades como rojizas, como naranja, parda. Por eso la planta cuando suelta la hoja cambia de coloración. Luego, cuando bajamos la temperatura, pues la hoja ya termina de caerse y queda la planta como, bueno, no todas las plantas se le caen, estoy hablando solo de las caducifolias, como en estado de latencia y no puede nutrirse, no tiene hoja, está como esperando a que vuelva a poder haber condiciones ambientales para poder iniciar otra vez su actividad normal. ¿Qué ocurriría en primavera? Donde al alargarse las horas de luz y aumentar la temperatura, tendría lugar la formación de la hoja y cuando ya se forma la hoja, pues se iniciaría igual por estímulos parecidos, primero la floración y luego la fructificación, es decir, la formación de los frutos. Pero aparte de eso, las plantas responden a otro tipo de estímulos. Por un lado están los tropismos y por otro lado están las násteas, ¿vale? Estos movimientos son diferentes.
Los tropismos son movimientos dirigidos siempre en la misma dirección y no vuelven a su posición original, como veremos que ocurre en las nástias. Supongo que todos habréis observado, por ejemplo, si vuestras madres tienen macetas en casa o vuestros padres, cómo las hojas, tan cerca de una ventana, se orientan hacia la luz, buscando la luz. Eso se llama fototropismo. En cambio, si pudiéramos ver las raíces, esto en un experimento se puede realizar. Hay otro digamos, cambio ambiental, que es la gravedad, que hace que la raíz crezca hacia abajo, buscando el agua y las sales minerales. Si tenéis una maceta, si tuviéramos una maceta y la volcamos, como tiene aquí un base transparente, veríais cómo las raíces empiezan a cambiar de dirección de crecimiento y se guían hacia abajo. Hay otras, por ejemplo, las parras tienen lo que se llama timotropismo, que es un estímulo cuando hay contacto, pues estas pequeñas ramitas se enredan en otra planta o en otro dispositivo para trepar, porque son plantas trepadoras. O también, bueno, les puede atraer el agua y eso podemos comprobarlo, por ejemplo, como este experimento. Si yo pongo, normalmente van a crecer las raíces hacia abajo porque van a detectar que el agua está abajo, pero si ponemos, por ejemplo, un algodón con agua en torno a una semilla, pues veremos cómo en lugar de ir hacia abajo iría hacia arriba, o sea, van buscando el agua, porque tienen determinadas células que, digamos, dirigirían el crecimiento hacia el estímulo que les interesa, en este caso sería el agua. Las nástias es algo diferente. Las nástias son movimientos que ocurren en órganos concretos como la flor, como una hoja, pero son movimientos que cambian, es decir, que por el día puede estar de una manera, por la noche puede estar otra, si hay contacto se abren, si no hay contacto se cierran. Por ejemplo, la fotonastia, es decir, las nastias provocadas por la luz, es lo que hace que muchas plantas, cuando de día abren digamos, la flor, como es en esta situación, y cuando es de noche la cierran para protegerla del frío, ¿vale? Y todos los días abren y por la noche cierran, o sea, un movimiento cíclico. O, por ejemplo, el caso de las plantas carnívoras, que es por contacto, o sea, timonastia, ¿vale? Ya vimos un vídeo cuando hablo de las plantas carnívoras, aquí tenéis otro, de la mimosa, que es una planta que tiene también este tipo de nastia, que no sé si la conocéis, pero veréis en el vídeo que son plantas que cuando las tocas se cierran. Además, tanto las carnívoras como las nastias son movimientos más rápidos, los podemos percibir en el momento. Por ejemplo, el de la flor, pues bueno, si pusiéramos un vídeo viendo cómo por la noche la flor se cierra, pues luego cuando lo pasamos rápido podríamos ver el movimiento, pero realmente es tan lento que no se percibe. Bien, pues ya está. Yo dejaré alguna tareita para hacer con este vídeo, como la que ya os he dicho anteriormente, y alguna que se me ocurra sobre la marcha. Esas tareas, bueno, en principio no necesito que me las mandéis nada de todo, pero sí voy a mandar algún correo, como he dicho anteriormente, a los alumnos que tenéis peores notas en actividades para que podáis tener notas más positivas. Por tanto, son voluntarios, ¿vale? No hace falta que, insisto, que lo hagáis todos, no quiero cargaros de trabajo innecesariamente. O sea, quiero decir que me las mandéis, las hacéis en la libreta, pero bueno, lo podéis hacer sobre la marcha. Y no, si me las mandáis a alumnos que no lo necesitáis, pues bueno, no la voy a corregir, porque entre los dos grupos soy muchos alumnos y algunos ya tengo notas suficientes positivas para hacerlo, pero sí quiero que lo hagáis en el cuaderno para más adelante. Bueno, próximamente os pondré otro vídeo de la siguiente parte. A ver, cortamos hasta la siguiente.